Vamos a hablar del dolor de cabeza, ese dolor que muchas veces es tan frecuente y además variado, tanto a nivel de intensidad, dónde se manifiesta ese dolor, pero queremos conocer el por qué y lo más importante, cuándo debo preocuparme y acudir a un tratamiento más profundo. Hoy tenemos al neurólogo, el doctor Alexander Parageles Vindas, que nos va a ayudar en esta materia. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Un gusto acompañarlos y revisar uno de los temas más frecuentes que afectan al ser humano. Así es, doctor. Ahora, cuando duele la cabeza, lo que duele es el cerebro, doctor, ¿o qué duele? Okay. Normalmente yo he comparado a veces al cerebro como un ser humano con su ropa. ¿Qué significa esto? Que el cerebro por sí mismo tiene cubiertas que se llaman meninges. Se sabe que las estructuras que envuelven el cerebro, como si tuviéramos una fruta y lo de afuera fuera la corteza, o pusiéramos algo en un regalo, ese papel, esa cubierta o meninges duele, pero en esas meninges también existen arterias grandes y venas que también pueden doler. Lo que quiero decir es que las estructuras cerebrales que duelen son las que están rodeando al cerebro propiamente dicho. La cubierta, doctor. La cubierta que se llaman meninges y también arterias y venas porque el cerebro es muy irrigado. Okay. Ahora, doctor, ¿qué puede desencadenar un dolor de cabeza? Cuando nosotros vemos dolores de cabeza y nos dice, ¿qué es lo que me está pasando adentro? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Casi siempre uno lo que piensa es que en el caso de la migraña, que es quizá de las causas más frecuentes, la persona nace con una predisposición. O sea, la persona tiene lo que llamamos un umbral más bajo que el resto de la población. Ante un estímulo, si yo soy migrañoso, es más probable que se despierte la migraña. Entonces, ¿cuál es la causa? En el caso de la migraña que duela, es la suma de una predisposición que se hereda, más un detonante que puede ser o interno o de afuera, que es lo que podemos ir viendo sobre esta charla. Doctor, conozcamos un poco más de los dolores de cabeza y aquí tenemos la pantalla que nos puede facilitar particularmente cuando describimos los dolores de cabeza. ¿Cuáles son los tipos de dolor de cabeza, doctor? Si uno empieza a ver este ejemplo de una persona en donde vamos a ir señalando la parte central de la cabeza, vea que estamos hablando de la frente, estamos hablando de esta parte de la nariz y los dos lados de la cara. Eso es lo que uno llama un dolor muy de la cara, un dolor muy facial. Estos dolores, sobre todo si se relaciona con secreción nasal y si la persona tiene un poquito de temperatura o fiebre, este patrón recuerda más una sinusitis. O sea, cuando uno habla de sinusitis, casi siempre lo que se está refiriendo es a un dolor en estos sitios que estamos mencionando. Doctor. Lo que pasa es que las personas que también tienen migraña tienen dolor en el mismo sitio, pero sin fiebre. Lo que yo quiero decir es que no todo dolor de cabeza en la cara es sinusitis, pero es un diagnóstico a descartar si hay fiebre. Yo creo que podemos ver el próximo... Sí, claro, doctor, porque ese dolor que uno siente como que le aprieta, ¿pasó ya? Ah, sí, exacto. Ahí está. Ven otro ejemplo, ya no es un dolor de solo la cara, sino es un dolor muy localizado. Este dolor localizado en el ojo, aquí sí tenemos que ver la edad en que ocurre esto y las características de las personas. ¿Por qué, doctor? Vamos a poner lo siguiente, si vemos una persona, en este caso vamos a poner un hombre, que me dice que le duele este ojo tan intenso que se lo quiere arrancar porque es inmenso el dolor. Y no solo un dolor en el ojo, sino él dice que ese dolor ocurre 1 hora después de que se acuesta. O sea, estamos hablando de un dolor que lo despierta en la noche, un dolor nocturno, pero es un dolor muy intenso que lo pone a llorar. Entonces ese ojo empieza a lagrimear, se le puede poner el ojo rojo, y esto es un dolor que se llama un dolor de un señor que hace mucho tiempo lo describió, que se llama el dolor de Horton. También es un dolor que da 1, 2, 3 semanas, a veces un par de meses, se va, regresa en el mismo sitio 3, 4, 6 meses después, y eso se llama también un dolor como en racimos. En racimos es que viene, se va, viene, pero siempre el mismo lado llora y en la noche. El tratamiento de esto es oxígeno. Entonces, vea lo que estamos hablando. Un dolor tan intenso que
que yo me quiero matar por lo intenso en un hombre. Esto no es migraña, es una de las causas de dolor en los hombres. ¿Y dónde lo sospecha uno? Un dolor ocular intenso. ¿Qué pasa si no es este dolor y ven borroso y un poquito de ojo rojo? Esto también puede ser glaucoma, que es la presión alta dentro del ojo. Entonces, vea lo que quiero decir, no todo dolor es una única causa, hay que ir viendo los acompañantes. La otra cosa que uno ve es, sobre todo en mujeres, que un dolor en un solo sitio, y si siempre le duele el mismo sitio, y si el ojo también se le pone un poco rojo y le dura pocos minutos y le da hasta 15 veces al día, eso se llama las hemicranias paroxísticas que mejoran con Indocid. ¿Con esto qué quiere decir otra vez? Que las personas que tengan dolor de cabeza tienen que fijarse dónde está el dolor, primero. Segundo, en qué momento del día le da el dolor. Vea que un dolor nocturno en un hombre, el tratamiento es diferente, el manejo es diferente. Incluso la melatonina que se usa para dormir sirve para el dolor nocturno de este señor. Entonces, hasta tratamientos, llamémosles un poquito naturales, pueden ayudar a mejorar. La persona con glaucoma tiene que ir donde un oftalmólogo y ahí estaba el tratamiento, no era migraña. Aunque muchas migrañas también empiezan en el mismo sitio. Ahora, doctor, cuando el dolor es por tensión, que podríamos verlo en la siguiente imagen. Cuando uno habla de un dolor tensional, la característica del dolor tensional es que normalmente uno le puede hacer un círculo a la cabeza. Eso es lo que uno llama un dolor en banda, como si tuviera una vincha de hacer ejercicio y la persona siente un dolor con estas características porque aquí en la frente hay músculo, a los lados hay músculo, allá atrás hay músculo. O sea, nuestra cabeza no solo es hueso, sino hay músculos que se llaman músculos planos. Y entonces, en esta área, si se me tensa, y esa es la otra característica, un dolor opresivo. Entonces, si yo tengo un dolor opresivo en banda, esa es la característica mucho del dolor de tipo tensional. Y como hay otros músculos, como son los que vamos a tener a nivel del cuello y a nivel posterior, entonces yo puedo tener dolor en estas áreas donde se me pega el músculo a mi cabeza. Dolor tensional muy frecuente, dolor de horas, y es parte de la vida de todos nosotros y en el diario vivir. Este es uno. Ahora, doctor, la migraña, que antes la estábamos mencionando o la estábamos describiendo, ¿cuándo es migraña? Okay. La migraña es interesante porque yo a veces creo que migraña es como una persona. Este es mi concepto. Y entonces si yo le digo a usted, yo creo que es usted porque no es él y no es ella. Dice, doctor, no me compare, yo soy yo porque tengo mis características, yo soy yo. ¿Quién es migraña? Migraña es por lo menos 5 dolores mínimos. O sea que si yo nunca he tenido dolor de cabeza, hoy es el primer día, eso no es migraña. Tiene que ser repetitivo, por lo menos 5 crisis, eso es migraña. Segundo, un dolor de media cabeza, unilateral, un solo lado, pero esto ocurre en el 60%. O sea, yo puedo tener migraña si es de los dos lados. Ahorita vemos que es una mezcla, pero esto es lo más típico, un dolor unilateral, sobre todo si ha repetido en el tiempo. La otra característica es que es pulsátil. Entonces, las personas que tienen migraña, siempre con sus propias manos le dicen a uno, doctor, mi corazón lo siento aquí arriba, yo siento esto, que me bombea. Dolor pulsátil de medio lado de la cabeza, eso muy sugestivo de migraña, sobre todo si tienen náuseas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy raro la persona con migraña que no tenga náuseas, es muy frecuente. La tercera parte, vomita. Entonces, el vómito, náuseas y o vómitos es parte de la migraña. Y aquí que estamos en este set, la luz afecta mucho a la persona con migraña. Entonces, eso se llama fotofobia. Fotofobia significa incomodidad, molestia y me aumenta el dolor. El ruido me molesta, eso se llama sonofobia, y también me pueden molestar olores, como por ejemplo la gasolina y algunos perfumes. Vea que migraña le está diciendo a usted un dolor que tiende a ser hereditario, empieza a nivel de escuela, colegio, universidad, es de personas jóvenes, sobre todo mujeres, 3 a 1, con un dolor unilateral,
que tiende a ser pulsátil, náuseas, vómitos, luz, ruido y algunos olores le afectan. Doctor. Entonces, todo esto junto es lo que le dice a uno, usted tiene migraña, sobre todo si por lo menos ha tenido 5 eventos en la vida de la persona. Ahora, doctor, cuando hablamos de que el dolor de cabeza, o sea, es algo muy común, pero ¿cuándo realmente podríamos decir o manifestar que es algo grave y que tengo que pasar a un diagnóstico de que hay algo de fondo, doctor? Cuando algo es grave en mi cabeza, yo a veces siento que estos dolores que hemos hablado acá, es como si estuviéramos nosotros conversando y estuviéramos en el segundo piso de una casa y empezáramos a escuchar sonido. Se cayó una cuchara, no nos preocupamos. Se cayó una cuchara y hay balazos, ya nos preocupamos. Cuchara, balazos, humo, me asusto más. Lo que quiero decir es que no todo sonido es algo malo, pero si se acompaña de otras cosas, indica que sí hay que descartar algo malo. Vamos a ver ejemplos de donde tengo que tener cuidado. Primero, si la persona tiene historia de cáncer, o la historia de HIV, son solo 2 ejemplos. Hay algunos cánceres, por ejemplo el de mama, y las personas que no están bien controladas con tratamiento con HIV, el cerebro le llega, con frecuencia llegan o metástasis, que son tumor que viaja al cerebro, o en el caso del HIV son infecciones por gérmenes como hongos oportunistas, le llama o no. Si una persona con esta condición, o si tiene las defensas muy bajas y le duele la cabeza, para mí es un signo de alarma. Eso no está bien. Segundo, la edad. ¿Cuándo dijimos que es migraña? El niño, el adolescente y el que estaba en la U. Pero se sabe que si yo tengo más de 50 años, en mi vida nunca me dolió la cabeza y hoy es la primera vez. Qué raro, mi papá, qué raro, mi abuelito nunca tuvo dolor de cabeza. ¿Y por qué ahora está diciendo que le duele la cabeza? El dolor que empiece después de los 50 años raramente es migraña. Yo ya tenía que haber tenido mi migraña que siguió en mi vida, pero el primer evento es raro después de los 50. Eso es otro signo de alarma. La fiebre, definitivamente. Si yo tengo 40 de temperatura, me duele la cabeza, tengo temperatura, me duele la cabeza, náusea, vómitos, tengo pulsación, eso es meningitis, si no, entre una posibilidad. La migraña no da 40 de temperatura. Se parece por lo pulsátil, pero la fiebre es el signo de alarma. La edad, fiebre, enfermedades como estas. También nosotros le damos mucha importancia al dolor que aumenta si es con la tos, al reírse, o si van, digamos, al servicio sanitario y tienen que empujar. El dolor que solo da al hacer un esfuerzo físico, mejor ponerle atención. Porque aunque eso a veces se ve en migraña, puede ser otro signo de alarma y eso hay que tener en cuenta. Y sobre todo también, si alguien tiene un accidente, a veces me dicen a mí, doctor, es que, qué raro, mi abuelito se golpeó porque le vi un moretón en la frente, nadie nos dijo nada, 3 meses después le duele la cabeza. Eso puede ser un hematoma subdural. Un hematoma subdural es el coágulo en la cabeza después de un golpe, sobre todo en personas mayores. La historia de trauma, accidentes, también hay que tomarlo muy en cuenta. Los dolores que despierten en la madrugada, solo despierten en la madrugada, también es mejor ponerle atención porque puede ser también un signo de alarma. Y si usted va donde el médico y el médico le dice, qué raro, le veo la boca un poquito torcida, qué raro, le pongo los brazos y se le baja un poquito la mano, qué raro, siento dormido todo en una mitad del cuerpo, o veo borroso, o la veo doble, la exploración anormal siempre va a ser un signo de alarma. Eso ocurre raramente, la mayoría no es algo malo, pero estamos obligados a descartar algo malo. Doctor, tenemos la consulta de una televidente, ella se llama Ana y nos describe que ella tiene dolor mañana, tarde y noche, 24/7, y que cuando toma algo se alivia momentáneamente, pero que el dolor vuelve. Esta pregunta que acaba de hacer, casi como quería que me la hiciera, ¿verdad? Qué interesante. La causa número 1 de que un dolor no se quite en todos nosotros se llama cefalea por sobreuso de analgésicos. Eso es un tema que luego lo podemos desarrollar en una forma más tranquila, con más detalle, pero sí les quiero explicar. Las personas con migraña tienen un pequeño gran problema, que es que una pastilla para mi dolor de cabeza se parece
como cuando alguien empieza a tomar café, se toma primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 tazas al día. Tómelo 2 días, si no lo toma, el cuerpo se lo pide. Un dolor de cabeza, que si yo hago una línea en el tiempo y la hago así para arriba, doctor, mi dolor de cabeza va aumentando conforme cada vez tomo más pastillas. Digo yo, esto se llama un dolor rebote, no me tomo la pastilla, me da el dolor de cabeza. Vea qué extraño, es que el médico le diga, vamos a hacer un esquema de disminución de tratamiento. Voy a dejar de disminuir la cantidad de café gradualmente todos los días. Es un proceso crónico. Para que tengamos una idea también, si es esto lo que está pasando, es que si yo me tomo la pastilla a las 9 de la noche, 10, porque ya casi me voy a acostar con dolor de cabeza, cuando yo duermo esas 6 o 8 horas, yo no tengo pastilla y amanezco con dolor de cabeza. Entonces, una característica del dolor, si eso me pasa a mí por mucho analgésico, es dolor que aumenta conforme yo tomo más pastillas y un dolor que amanece conmigo porque mi cuerpo está en abstinencia por no haberme tomado todas las horas de haber dormido. Es interesante la pregunta, es muy probable que sea esto lo que esté pasando, pero luego tenemos que sentarnos a hablar sobre uso de analgésicos, problema número 1 de un dolor que no sale. Muy bien, doctor Parageles, le agradecemos muchísimo su tiempo y su amplia explicación en un tema tan común. Así que, don Alexander Parageles, un placer, neurólogo que nos ayudó en esta mañana. Muchas gracias, doctor. Chao. Un placer.